Saludos amigos y amigas. Bienvenidos sean una vez más a su programa de análisis y comentarios con Henry Morel. Hoy con un contenido bastante interesante como siempre que sabemos que les va a gustar. Queremos motivarlos a ustedes que nos han estado apoyando desde el principio a que compartan, ¿verdad?, el espacio para que podamos seguir creciendo juntos. Hay un tema que parece caso resuelto, la reforma fiscal. Mucha gente está pensando que eso quedó en el pasado, que el gobierno desistió y no, señores. Entre las estrategias de la comunicación de Noam Chomsky existe una que se llama la teoría de la gradualidad, que fue lo que se aplicó en la década de los 70 para aplicar el sistema neoliberal en Chile. ¿En qué consiste la estrategia de la gradualidad? En ir aplicando ciertas medidas de manera gradual, al pasito, sistemática, y tomarse su tiempo calmadamente hasta que aplican un plan grande, pero de manera paulatina. Entonces, no nos dormamos en los laureles pensando que Abinader desistió de la aplicación de la reforma fiscal. Acá hay un déficit recaudatorio y como se vio en el proceso, no pasó porque la población o un segmento de la población, específicamente de la clase media, mostró los dientes. Y el gobierno intuyó que las grandes masas poblacionales, que están compuestas fundamentalmente por pobres, tampoco iba a permitir que le aplicaran, ¿verdad?, ese golpe en la nuca ahí, mientras a los ricos, por ejemplo, se les hacían concesiones. Basta citar, valga la redundancia, que por ejemplo, una persona que tenga un yate que cueste 5,5 millones de dólares no iba a pagar impuestos, pero que se le iba a aplicar impuestos, por ejemplo, al pago de la propiedad inmobiliaria, al IPI. Un asunto tremendo, señores. O sea, usted tiene un yate de lujo que cuesta 5,5 millones de dólares y usted no va a pagar impuestos. Cuando usted traduce eso a pesos dominicanos, se da cuenta que es una cantidad exorbitante, tomando en cuenta que el dólar está rondando el 60 por 1. Es el promedio, más o menos. Entonces el gobierno a esos sectores los benefició. Otro elemento a tomar en cuenta es que, por ejemplo, las iglesias protestantes se reunieron tras batidores con el gobierno y a lo mismo que los sectores ricos. Y nada, o sea, a ellos no se les iba a agravar grandemente, porque quienes iban a llevar la peor carga, señores, era la clase media, que iba a pagar el 81,9% de los impuestos que se iban a establecer a través de esa reforma. Y el 18,1% les aseguro que se iba a distribuir entre ricos y pobres, que los pobres iban a llevar la peor carga. Algo a tomar en cuenta, señores, es que se habló ahí de un tema que es muy puntual dentro de la reforma fiscal y es la evasión fiscal. Aquí los mayores evasores fiscales son los ricos, señores. Son los grandes empresarios que evaden de todas maneras pagar impuestos, aún cuando son beneficiados por exenciones. O sea, por la liberación del pago de ciertos impuestos para incentivar la producción nacional. Veamos un ejemplo. En el año 2011, ya finalizando el 2012, la República Dominicana tenía un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos. En ese momento, a la sazón, estaba en el gobierno Danilo Medina, por el PLD. ¿Qué pasa? Que habiendo un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos, el gobierno morado le otorgó en exenciones a los sectores productivos, a los ricos. Yo le llamo sectores productivos. Son sectores explotadores más bien, porque quienes producen a lo interno de esas empresas son los trabajadores. Ahora bien, a ese sector se le dieron exenciones por el valor de 212 mil millones de pesos. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que si se le hubieran retirado esas exenciones a esos sectores productivos, como se llaman ellos, hubiera habido un superávit de 25 mil millones de pesos y se cubría el déficit fiscal. Ahora bien, ¿qué llora ante la presencia de Dios, como decimos los dominicanos? Que una de las empresas que se beneficiaba de las exenciones era la Barrick-Gold, que se lleva el oro dominicano y deja una migaja en el territorio nacional. A esa empresa transnacional explotadora del preciado mineral, señores, se le daba del combustible que consumían para extraer el oro. Otro aspecto a tomar en cuenta es que el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, excelentísimo como dicen los chupamedias dominicanos, porque este país está lleno de gente tumbapolvo y lambones, como le llamamos, quiere obligar a los dominicanos a pagar impuestos, a los dominicanos y dominicanas, cuando él colocó gran parte de su fortuna en una empresa offshore en Panamá. O sea que un evasor la quiere y lo quiere obligar a usted y a mí a pagar impuestos cuando él se permite el lujo de colocar dinero en una empresa sin dejar ni un centavo de impuestos en las arcas dominicanas. Señoras y señores, nosotros hablamos en un programa anterior de lo que es la agenda setting y se utilizó en este caso, porque con un escándalo se quiso tapar otro escándalo, porque no estamos hablando solamente de la reforma fiscal, son tres las reformas que se plantean.
la reforma fiscal, la reforma a la Constitución y la reforma al Código Laboral, que también la vamos a tratar en este programa. ¿Qué se hizo en un momento determinado? Que se aprovechó el caso de Hugo Veras y Jochi Gómez en el Intran para acaparar la atención del público y que se olvidaran de lo otro mientras lo introducían, ¿verdad?, de manera sigilosa, creyendo que iba a engañar a la población dominicana. Pero en el caso de Hugo Veras y Jochi Gómez, hay que tomar en cuenta que eso obedece también a un proceso que se está dando de división interna en el partido de gobierno, porque esos dos muchachos pertenecen al sector de Hipólito Mejía y ya hay diferencias que pueden llegar a una disolución, a una decisión del partido. Entonces lo que se hizo fue que se aprovechó esas enemistades internas que se tienen para atacar a esos dos individuos. No estoy diciendo que sean inocentes, que sean Tomás o Corderito, pero eso se utilizó para tapar la reforma fiscal, la reforma a la Constitución y la reforma al Código Laboral, aplicando la Agenda 7. Miren los astutos que son estos caballeros y damas también, porque en el gobierno de todo. Ahí está doña Milagros Ortiz Bo, que es una vergüenza para la República Dominicana, porque dirige ética, el Departamento de Ética Gubernamental, y no ha tomado ninguna medida contra los corruptos internos. De hecho, se ha confabulado con ellos. Entonces, eso es lo que tenemos para que ustedes vayan viendo cómo utilizan la discreción, utilizaron el tema de Hugo Veras y Jochi Gómez y otro que siempre llama poderosamente la atención de los dominicanos. El tema haitiano, ese que inmediatamente hace que surja el patriotismo, que lleva en lo más íntimo de su ser cada poblador o pobladora del territorio dominicano. Señores, nos vieron la cara de tontos o nos quisieron ver la cara de tontos porque al final reaccionamos y el gobierno se dio cuenta y por eso no pasó la reforma fiscal, que la población representada en un pequeño sector mostró los dientes y que no estábamos dispuestos a permitir que esa vaina pasara. Y aquí podía darse un asunto similar a lo que pasó el 24 de abril de 1984, que la población no está empendejada. Y de hecho la población quedó autoconvocada con las últimas manifestaciones que se dieron en la Plaza de la Bandera. Ya el pueblo dominicano retomó el sendero de la lucha, señores, y fue ese sendero el que colocó a este gobierno en el poder, y ese sendero de la lucha que puede llevarse a este partido del poder también. Las presiones que generó la opinión pública, que en esta ocasión no fue la opinión publicada, porque muchas veces se paga para que se trate un tema a través de la agenda setting, como le dije, y se publica una opinión que se convierte en opinión pública a través de manipulación. No. El gobierno dijo que estaban prestos a escuchar a la población, pero hay un detalle: la Constitución Dominicana, en el artículo 210, plantea el referéndum consultivo y en el 272 el referéndum aprobatorio. Señores, la ley de referéndum no se ha creado, y eso le permite al gobierno hacer trampas como esta de elaborar un plan sin tener que consultar a la población y sin tener esta que aprobar ningún proyecto. Pero hay otro elemento: la ley de referéndum, si se creara, plantearía también un referéndum de tipo revocatorio. ¿Qué plantearía el referéndum revocatorio? La posibilidad de que si tenemos un funcionario electo por la población que no da pie con bola, un funcionario corrupto, ladrón, como estamos acostumbrados a tener en la República Dominicana, entonces la población que lo puso ahí puede decir se va porque no lo queremos. De hecho, señores, en países, por ejemplo, de Europa, en un momento de crisis o de escándalo por un acto de corrupción, hay primeros ministros que se han ido o los han volado y han tenido que colocar a elecciones anticipadas para poner a otro individuo en el cargo porque el que estaba no sirvió. Eso debería de hacerse aquí, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por ejemplo, si se hace un referéndum consultivo porque se crea la ley de referéndum y se le pregunta a la gente que si ellos quieren que se explote Loma Miranda, ¿qué ustedes quieren que va a decir la población? Que no. ¿La va a aprobar? Bueno, no lo va a aprobar tampoco, porque si en la consulta falló el asunto, entonces la aprobación no va a ser posible. Entonces, eso ha sido una estratagema de los diferentes gobiernos para no tener que pasar por el filtro de la sociedad cualquier intención que tengan de aprobación de un proyecto. Señores, la han boicoteado. Asimismo, por ejemplo, la ley de agua, en un país donde ya se está hablando de hacer una planta en la zona norte, y ya Wellington Arnault fue a Israel incluso para hacer un plan piloto, para hacer una planta desalinizadora en la zona norte, en un país que es privilegiado porque es una isla, somos un territorio insular que tiene bastante agua dulce, señores, para abatar las necesidades locales. Pero ya se está hablando de entregarle el río Yaque del Norte y el Soco a una compañía israelita llamada Mercorop. O sea, es para que vayamos viendo cómo los gobiernos engavetan los proyectos que pueden definir el futuro y la suerte de la República Dominicana y nos quieren apuñalar
haciendo pasar proyectos como este de la reforma fiscal, que no pasó porque la población mostró los dientes. Pero tenemos que estar alerta. Señores, les dije que fueron tres las intenciones de aprobación de proyectos. La reforma a la Constitución, la reforma al Código Laboral y la reforma fiscal, que fue la que se planteó primero. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma a la Constitución, se plantea 2 periodos y no más para el presidente de la República. Pero no vayamos creyendo en eso, señores. Si ustedes se leen el libro El Príncipe de Maquiavelo, verán un capítulo que se llama sobre cómo deben de guardar los hombres la fe jurada. Y quienes hayan visto el discurso de Abinader antes de la asunción del poder se van a dar cuenta que no mintió. Que estamos frente a un individuo que tiene la característica de ser un mitómano. Y los videos están ahí. Él se oponía tajantemente a un segundo periodo y ya, señores, está agotando ese segundo periodo. Y de manera rabiosa le respondió a los periodistas que lo cuestionaron con respecto a eso. Porque se llenan de prepotencia por el poder que le confiere el hecho de ser el primer presidente, el primer mandatario de la República Dominicana y quieren comerse a los periodistas cuando lo cuestionan por las mentiras que dijeron en el pasado. No vayamos creyendo en eso, que tenemos experiencia de sobra. Por ahí va a aparecer un diputado, un individuo cualquiera, que inmediatamente va a elaborar una valla y va a decir que el presidente merece un periodo más. Ahora bien, eso tiene su consecuencia, porque les dije que ya a nivel interno se avisó una división. Perdón, ¿por qué? Porque los Vicini tienen su candidato David Collado, que cada actividad o cada acto de inauguración constituye un acto de proselitismo, de promoción de su figura, con miras a terciarse la ñoña en un momento determinado, luego de haber competido a nivel interno en el PRM para ser el candidato del MIR. Y yo creo que es el que tiene el carril de adentro, aunque no me simpatice el asunto. Otro elemento es que Hipólito Mejía tiene ahí a Carolina Mejía y de reserva un nietecito que le llama Juan Garrigó con perspectiva futura porque quiere que sea presidente también. Primero la hija y luego ella. El germen de la división está sembrado. Pero no vayamos a creernos que Abinader renuncia así calmadamente a la posibilidad de ser presidente en un tercer mandato. Sabemos que no. Otro elemento es que nos están engañando con el supuesto ministerio independiente, realmente independiente. Pero eso va a depender, señores, del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una hechura de los gobiernos y está hecho a la medida de los presidentes de la República. El Ministerio Público supuestamente independiente. ¿Por qué supuestamente independiente? Porque este va a depender del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una hechura precisamente a la medida del gobierno. Entonces, va a depender también, en sentido presupuestario, del Ejecutivo. Nos está engañando con todo ese tipo de cuestiones. También está la figura del abogado general de la administración pública. Una administración pública que se ha manejado muy mal porque desde el año 2020 hasta la fecha, la nómina pública ha aumentado en más de 100,000 millones de pesos, señoras y señores. Un asunto terrible para la economía de los dominicanos. Por eso se quiere hacer reforma fiscal, porque se ha incurrido en gastos extraordinarios. También este gobierno ha cogido prestado más de 40,000 millones de dólares que lo vamos a pagar usted y yo, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, quién sabe hasta cuántas generaciones. También hay que hablar señores, del Código Laboral. El Código Laboral contempla cuestiones que son tremendamente criminales y ya lo hemos tratado en otro programa. Por ejemplo, eliminar la cesantía. Esto también generó reacciones, como lo generó la reforma del Código Laboral, al Código Tributario, perdón, y tuvieron que salir elementos como Cici Almanzar, que había sido vicepresidenta de la Asociación Industrial de la República Dominicana, diciendo que no se pretendía eliminarlo, que lo que se pretendía era ponerle un tope, o sea, pagarle hasta cierta cantidad de años. Y lo que tiene que ver con las vacaciones, señores, oigan a dónde va el asunto. Inmediatamente usted cumplía un año laborando, a usted le tocaban, o le tocan todavía, unas vacaciones de 14 días, pagas. Ahora no, ahora cuando usted tenga 3 años consecutivos trabajando en una empresa, o sea, continuos, usted puede aspirar a esos 14 días de vacaciones. Y se pretende incluso, no pagar, o sea, que sean vacaciones, pero no pagas. Hasta ahí se llega la cosa. Entonces, decimos que la figura fundamental del proceso productivo son los trabajadores. Porque aquí se habla de que los empresarios son los generadores de riqueza. Señores, el dinero metido en una bóveda o una máquina en un almacén no produce riqueza. Y si se robotiza la economía, que es algo que también hemos dicho en programas pasados, entonces se fue el asunto al carajo. ¿Por qué? Porque se rompe la dinámica de los 3 elementos económicos: producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ok, se puede prescindir del elemento humano. Vamos a emplear robots,
para todo lo que tiene que ver con la producción. Pero sucede que ese robot no come arroz, no come trigo, no se pone una camisa, no usa un reloj. Entonces ahí se caería la industria textil, la de los alimentos. Ese robot no le da una fiebre. Ahí se cae la industria de la medicina. Se cae la joyería. O sea, se cae todo lo que tiene que ver con la economía. De hecho, hay países como Alemania que se están planteando, si se robotiza la economía, entonces, pagarle a la población, darle un incentivo para que puedan ir a gastar en un supermercado lo que un robot no va a producir. Un robot trabajando en el hielo, en Alaska, por ejemplo, no va a usar un abrigo como lo tendría que utilizar un ser humano, porque va a autorregular su temperatura. Se pueden reparar ellos mismos incluso. Entonces, tenemos que ver eso. El ser humano es imprescindible en lo que tiene que ver con la dinámica de la economía que plantea, como les decía, producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Entonces, esto que estoy haciendo, este programa de hoy, es una alerta para que sepamos que nos están por dar 3 puñaladas en diferentes lugares. Código laboral, reforma del Código laboral, reforma constitucional y reforma fiscal, que fue de lo primero que comenzamos hablando. Mantengámonos en alerta, cuidado con el gobierno y con la Cámara Legislativa, que el plan está. Señoras y señores, solo nos resta decirles que si les gustó el programa, que sabemos que les va a gustar, le den me gusta, compartan, comenten y se suscriban. Hasta la próxima.